Tamaño del efecto. En este capítulo de la unidad de estadística no paramétrica en R, vamos a hablar de todos aquellos métodos que nos permiten cuantificar el efecto o la magnitud de la asociación entre dos variables categóricas. Para ello he cargado en este script la DataFrame lactancia materna, en la cual se hace una evaluación del tipo de alimentación inicial que recibieron niños en una unidad de pediatría, así como ciertas características patológicas actuales, como podrían ser la presencia de desnutrición severa o anemia, y características sociodemográficas de estos. Esto en el contexto de una investigación transversal analítica. Para poder hacer la evaluación del tamaño del efecto cuando se asocian dos variables nominales, podemos trabajar con los coeficientes de contingencia, el coeficiente phi y la v de Kramer. El coeficiente phi de Kramer sirve cuando tenemos una tabla de un grado de libertad. Esto es 2 filas y 2 columnas. El coeficiente v de Kramer nos sirve cuando esa tabla tiene más de un grado de libertad. Y el coeficiente de contingencia en general nos habla de la relación que existe entre dos variables categóricas, no importando la cantidad de grados de libertad que tenga esta tabla. En primer lugar, vamos a hacer la exploración descriptiva a través de un comando de ggplot, donde estamos indicando que en el eje X se va a representar la variable lee y escribe, y se va a cruzar esto con la variable desnutrición severa. El argumento para geonvar position fill nos está indicando que la representación de esos cruces de variables se va a hacer a través de proporciones. Position fill, llenar. Hacer como que los grupos de comparación se están presentando en frecuencias relativas. De esta manera, el gráfico que obtenemos es el siguiente. Es un gráfico donde se está observando que la prevalencia de desnutrición severa representada en este color celeste es más pequeña en aquellos niños cuya madre sabe leer y escribir que en los niños cuya madre no sabe leer y escribir. De hecho, la prevalencia en el grupo cuya madre no sabe leer y escribir es más del doble a la prevalencia observada en el grupo de niños cuya madre sí sabe leer y escribir. Como he comentado, el argumento position fill nos permite hacer la comparación de frecuencias relativas. Así que estos van a ser no conteos, sino que porcentajes en cierta manera. Luego debo de hacer un cambio de la forma en la que están definidos los niveles de la variable desnutrición severa. Para este caso vamos a guiarnos por la convención epidemiológica. Yo quiero definir que en primer lugar aparezca el hecho que el niño sí posee desnutrición severa, y después en ese vector que se represente en segundo lugar aquellos niños que no presentan desnutrición severa. Esto es porque al utilizar la convención epidemiológica voy a situar para una tabla de contingencia en las columnas la enfermedad y en las filas la exposición. Si sitúo la enfermedad en las columnas, yo debo de situar la presencia de la enfermedad en la primera columna y la ausencia de la enfermedad en la segunda columna. Para las filas donde voy a presentar la exposición al posible factor de riesgo, voy a presentar en la primera fila que sí se está expuesto al factor de riesgo, o la categoría de la variable independiente que presenta mayor riesgo de la enfermedad. De esta manera tengo la convención que estas serían las celdas A, B, C y D. A corresponde
al conteo de frecuencias donde las personas están expuestas al factor de riesgo y presentan la enfermedad. D pertenece a aquel caso del conteo de personas que no estuvieron expuestas al factor de riesgo y no presentan la enfermedad de interés. Dicho esto, nos podrá servir para calcular posteriormente el odds ratio, que es una medida del tamaño del efecto. El odds ratio se calcula con la siguiente fórmula: A por D dividido B por C. Por ahora nos interesa tener la tabulación de estos datos de esta manera. Entonces, con el comando cross-tabulate, estoy cruzando las variables lee y escribe y desnutrición severa para la data 8 y lo estoy almacenando en un objeto llamado tabla. Corro esta sintaxis y ahora puedo revisar lo que tengo en el objeto llamado tabla. Es una tabla que corresponde a un ordenamiento de la convención epidemiológica. Como dijimos, está presente la enfermedad, y el factor de riesgo está presente o no está presente. Esto es el factor de riesgo. Definitivamente el factor de riesgo aquí es que la madre no sepa leer y escribir. Por eso se ha situado en este orden. Así es que esto es A, como lo habíamos definido anteriormente. Esto es B, C y D. Ahora vamos a calcular el odds ratio a través del paquete questionnaire. Para ello voy a usar la función odds.ratio para el objeto tabla. Y lo que obtengo es un valor P altamente significativo. Al estar hablando de que estoy evaluando la asociación en estas dos variables, encuentro una asociación significativa. Y el odds ratio que se ha calculado acá es un odds ratio como factor protector. Debo de revisar cómo está la tabulación y ahora repetir el análisis. En este caso, cuando ya he definido la forma en la que se deben disponer los datos a través de la convención epidemiológica, el odds ratio tiene un valor de 4.99, más o menos un valor de 5. Y tiene un intervalo que va de 2.35 a 10.59. En primer lugar, este odds ratio lo podemos interpretar como que si es igual o cercano a 1, nos está diciendo que no hay asociación entre las variables, porque el factor que se está evaluando, es decir, la variable independiente, no parece aumentar o disminuir el riesgo de que ocurra la enfermedad. Por otro lado, si el odds ratio es mayor a 1, el riesgo de la enfermedad va a ocurrir una vez esté presente el evento de la variable independiente. Y para el caso de odds ratios por debajo a 1, hablamos de factor protector, porque si está presente ese factor de la variable independiente, la probabilidad de que ocurra la enfermedad o el evento de interés va a disminuir. Para este caso, este es un factor de riesgo que tiene más o menos el valor de 5. ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, la madre no sabe leer y escribir, y la madre sí sabe leer y escribir. Esos son los dos grupos. Entonces dice que para presentar desnutrición severa, que es el evento de interés, un niño cuya madre no sabe leer y escribir tiene 5 veces la probabilidad de presentar desnutrición severa en comparación a aquellos niños cuya madre sí sabe leer y escribir. Si a 5 le restamos
1, esto nos da 4 y esto nos sirve para otra interpretación. La interpretación aquí es: aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir tienen 4 veces más riesgo de presentar desnutrición severa en comparación a aquellos niños cuya madre sí sabe leer y escribir. Esto pues es una cuestión aritmética sencilla. Si dos personas tienen 20 años, esto es Juan y Luis tienen 20 años, Juan tiene una vez la edad de Luis. ¿Y cuántas veces más tiene la edad de Luis? Bueno, 0 veces, porque solo tiene una vez la edad de Luis. Pero si hay otra persona que se llama Mario, que tiene 40 años, este cociente nos va a dar un valor de 2. Y este valor de 2, 40 dentro de 22, nos dice: Mario tiene una vez la edad de Luis y una vez más la edad de Luis. Mario tiene una vez más la edad de Luis, pero no se puede interpretar como que Mario tiene 2 veces más la edad de Luis, porque eso correspondería a que Mario debería tener una edad de 60 años. Bien, dicho esto, ya podemos hacer la interpretación. Y respecto al intervalo de confianza, ese valor de 1 dijimos para el odds ratio, que significa que no hay aumento ni disminución del riesgo, no hay asociación entre estas variables. Por lo tanto, para que hablemos de odds ratios significativos, son aquellos que su intervalo de confianza no incluye el 1. Aquí el 1 está a la izquierda del intervalo, que va de 2.34 a 10.59. Esto nos dice que este es un factor de riesgo significativo para la presencia de desnutrición severa. Por otro lado, lo estamos analizando también desde un punto de vista epidemiológico. Y no dice precisamente eso de factor de riesgo. Lo que sí nos dice es de que esta es una asociación estadística y que la probabilidad observada en estos niños cuya madre no sabe leer y escribir es 4 veces mayor de que presenten en este momento desnutrición severa en comparación a aquellos niños cuya madre sí sabe leer y escribir. El odds ratio también se puede calcular a través del paquete EPR, y aquí lo voy a cargar, y el comando epi2by2 nos pide que indiquemos el objeto table donde está nuestro cruce de variables. Indiquemos el método. El método corresponde a un estudio cross-sectional. Este tiene la particularidad que nos permite agregar otros tipos de diseños, como podría ser el caso de controles y el estudio de cohortes. Pero este es un estudio transversal y por eso lo definimos así. También se puede definir el nivel de confianza, las unidades en las que aparecerán esas tasas de la enfermedad, y indicamos también cuál es la variable de respuesta. Aquí estamos indicando que está por columnas. Al hacer eso, el resultado que se obtiene es el odds ratio con su respectivo intervalo de confianza. Y también aparece un estimador del tamaño del efecto que se utiliza para este tipo de estudios, la razón de prevalencias. Para los estudios de casos y controles se utiliza el odds ratio, y para los estudios de cohortes se puede utilizar el riesgo relativo. Aquí hay otras mediciones epidemiológicas que nos permiten estimar el efecto de una variable sobre otra, o la asociación y la magnitud de esa asociación cuando estamos hablando de estudios transversales. La phi y la v de Kramer se pueden calcular aquí. El comando kramerv nos calcula ya sea la phi de Kramer o la v de Kramer, es de base de R y no importa cuántos grados de libertad tenga. Nos calcula la v de Kramer o la phi de Kramer dependiendo de la tabla, de las características de la tabla. Aquí nos calculó la phi de Kramer porque estamos hablando de una tabla de 2x2, .23. Y también desde DevTools podemos calcular la phi de Kramer con el comando phi para ese objeto
de tipo tabla. ASOX del paquete BCD para un objeto tipo tabla me calcula el coeficiente de contingencia. Y aquí está el coeficiente de contingencia. Ahora, ¿cómo se interpretan estos estimadores del tamaño del efecto? Tanto la V de Kramer como la phi de Kramer. Se van a plantear valores que van desde 0 hasta 1. Una vez esos valores se acerquen más a 1, estamos diciendo que la magnitud de la asociación es más fuerte. Y si se acerca más a 0, están diciendo que la magnitud de la asociación va a ser débil o nula. Aquí tenemos un valor de 0.23.4, es una relación, podríamos llamarle débil. Y otra interpretación es que si indicamos que una es una variable dependiente y la otra una variable independiente, nosotros podemos explicar el resultado observado en la variable dependiente en un porcentaje que nos da el phi de Kramer o el coeficiente de contingencia, y que eso está explicado por el valor observado en la variable independiente. Es decir, para este caso, si hablamos de independencia y dependencia, aunque recordamos que este es un estudio transversal analítico, podemos decir que el 23.4% del valor que tome la variable dependiente, por ejemplo, desnutrición severa, va a estar explicado ese 23% por el valor que tiene actualmente la variable independiente, que sería el que la madre sepa o no leer y escribir. Esa es otra forma de interpretar esos coeficientes que van de 0 a 1. Ahora voy a hacer un análisis en el cual quiero cruzar la variable perfil socioeconómico con el tipo de lactancia. La variable perfil socioeconómico va de 0 a 4 y es una variable de conteo, más o menos, en la cual se le preguntan a las personas si en su casa se cumplen con ciertas condiciones de servicios básicos, como que presenten electricidad, de alumbrado eléctrico y drenajes, etc. Las preguntas van entonces de no tener ninguno de esos servicios a tenerlos todos, que sería un valor de 4. Y eso lo voy a cruzar con tipo de lactancia. Aquí tengo entonces para tipo de lactancia que tiene 3 categorías: materna, mixta y fórmula. Quisiera saber si hay asociación entre estas variables, y para ello he creado el objeto llamado tabla 1. Aplico la fórmula Kramer-B y para ello me da un estimador del tamaño del efecto con un valor bastante bajo, 0.17. Hay alguna relación que es débil entre esas variables. Aquí voy a hacer un gráfico de ggplot donde estoy cruzando que la madre sepa leer y escribir con la prevalencia, con el hecho que haya recibido lactancia materna. Voy a correr nuevamente esto. Tipo de lactancia, y en el eje X perfil socioeconómico. Bien, ahora van a estar identificadas correctamente las etiquetas. Perfil socioeconómico, tipo de lactancia. Se observan diferencias en la distribución de las frecuencias de los eventos. Por ejemplo, de lactancia materna tenemos una mayor frecuencia de lactancia materna en los perfiles 3 y 4 que en el resto de perfiles. Bien, cuando estamos hablando de tablas que contienen 2 variables ordinales, podríamos trabajar con el estadístico tau A de Kendall para evaluar la magnitud de la relación. En la data frame imagen corporal tenemos 2 variables que son de tipo ordinal. Esto es percepción y riesgo de trastorno de la alimentación. La percepción es la autopercepción corporal, cómo se percibe una persona de forma severa, de forma mínima, ausente,
de forma marcada. Lo negativo sería percibirse de forma severa. Percibirse negativamente de forma severa respecto a la autopercepción corporal. Y por el otro lado está el riesgo de trastorno de alimentación, que también es una escala ordinal. Lo malo sería que tuviera un riesgo de trastorno de alimentación severo, riesgo de presentar un trastorno como podría ser la anorexia o la bulimia. Queremos saber si esas dos variables están relacionadas y la magnitud de esa relación. Es decir, que a medida que se tiene una autopercepción corporal severa, será más probable que se tenga un riesgo alimenticio severo. Pues eso se hace a través de la tau A de Kendall. Voy a hacer la tabulación cruzada de estas variables y ya tengo por acá la tabla 2, en la cual yo quiero observar el resultado de esta tabulación. Aquí está la tabla 2 y puedo solicitar el valor de chi cuadrado de esta tabla 2, o podría calcular también el chi cuadrado de linealidad si encontré una asociación significativa. Dado que estoy trabajando con estos datos ordinales, entonces voy a calcular el tamaño del efecto a través del estadístico tau A de Kendall. En el paquete de DevTools cuento con la función Kendall tau A para el objeto tabla 2, y así puedo estimar el tamaño del efecto, que corresponde a un efecto también pequeño, que va de pequeño a moderado, de 0.34. Con esto hemos visto diferentes métodos para estimar el tamaño del efecto en variables categóricas, ya sean estas nominales u ordinales.